Sí, totalmente. Creo que en eso tienes completamente la razón. Y esta es como una lucha, una pelea de efectivamente relatos. Y justamente decía Sofía, porque yo le preguntaba sobre los medios, sobre el lavado de cerebro, y ella decía, sí, pero con medios alternativos, medios pequeños y con lo que se rompía el discurso, se logró ganar una consulta a Lazo, yo me acuerdo, que eso fue una cosa netamente medios pequeños, o sea, nosotros, ustedes, todo quien hacía ahí un granito, dándole, dándole, dándole y se le ganó a Lazo. Y a Novoa se le ganó, o sea, yo la verdad, yo sí era el de vota todo no, yo a lo menos la última Yo semana que me también. empezaron a cortar la luz, yo sí, vota no, hijo de la fructísima. Pero la gente dijo, no, votemos dos en estas preguntas, que fue la campaña que realmente hizo RC y algunos grupos de izquierda. Y le ganaron. O sea, al final del camino, es verdad, es frustrante, pero hay que seguir peleando, o sea, hay que seguir diciéndole a la gente, por favor, mira que nosotros no caímos en el juego de los zapatos, porque yo hubiese podido poner en portada el zapatote, ¿no? Yo dije, no, porque este hijo de fructas quiere que hablemos del zapato y no vamos a hablar del zapato. ¿Qué Ujú. opinas? Tal cual, pero es que además nos distraen con, yo te he hecho aquí el símil de que nos ponen como los gatitos del cascabel y seguimos el Ya, ya. cascabel. Sí, ¿dónde va? Y nos llevan por acá, por acá, por acá y vamos colectivamente, ay, acá, acá, ahí es la discusión, ahí se centra la importancia y la relevancia de las decisiones que se están tomando para, eh, para el destrozo del país, porque si las decisiones que se estuvieran tomando para el beneficio del país, podría decirte que es para el beneficio del país, pero es para destrozar, para desintegrar la poco, casi nula institucionalidad que nos queda. El presidente Daniel Noboa hablaba de rescatar la Ah, institucionalidad, sí, Nelson, hazme el caretuco. favor, o sea, ¿qué tipo de mentiras? ¿Quién le cree a este señor si es que ni siquiera tenemos las instituciones con prórrogas, el CNE, el TCE? O sea, Toda una es una pendejada. mentira repetida mil veces que se ha vuelto en una verdad, pero no es que Daniel Noboa no lo está diciendo ahorita, sino que eso ya viene de una práctica establecida, implementada por Lenin Moreno y después por Guillermo Lazo y después ahora por Daniel Noboa que le da utilidad y le da facilidad Pero, y la gente. Tamara, pero han ganado. Y a eso aterra. Eso aterra. Entonces, bacán, tú has tocado un tema clave. Han venido esto desde Moreno, desde Lazo, y entonces ellos en su mente, que saben que están haciendo mal, dicen, sí, pero ganamos. Es como una vez Ajá. un familiar, y me tapó la boca y yo dije, chutica, es cierto. Y le estaba discutiendo, ¿no? Un familiar de Novoa, que esto, que no sé qué, ¿verdad? Y luego me dijo, sí, pero ganó. Sí, pero ganó. Y chutica, yo digo, la plena, qué bruto que soy yo. Entonces, el tema es ganar, ganar un nuevo modelo. ¿Tú crees que se pueda? ¿Crees que la izquierda pueda regresar al poder? Hay gente que dice que no, que ya nunca más. Eso depende, estaba viendo la gente, permíteme mandarle un mensaje, disculpa que mire la cámara acá a Rosario, Rosario Alexandra Franco Granizo, la gente que tan bonita que está allá, segundo Pacheco, para contestarte la gente que está siguiendo acá la conversación tuya y mía. ¿Qué va a pasar con las izquierdas y los progresismos? Y yo pongo como en plural las izquierdas y los progresismos porque es que aquí no existe una verdadera izquierda o aquí no existe el dueño del progresismo. Aquí existen o en el Ecuador existen y fuera del Ecuador los ecuatorianos construimos muchas formas políticas de identificarnos que van de un centro a las izquierdas, con todas las gamas de colores y sabores y los progresismos que se entrelazan con las izquierdas y, por ejemplo, las luchas sociales sindicalistas de las mujeres que también se cruzan con las izquierdas del progresismo, que la derecha muchas veces se apropia de esos colores, de esas luchas para ganar votos y adeptos. Entonces, si estamos viniendo de un sistema que ha destruido el país, de un sistema político clientelar que destruye y que está permeado por intereses económicos, intereses inclusive de necesidad de protagonismo, de llegar a un poder, porque hay gente, Nelson, en el Ecuador, que sin ese poder no son nadie, ¿no? Y no Ya. son nada, y requieren 1 miligramo de poder para someter, para dar órdenes o para creerse líderes, desde grupos de chat
hasta colectivos de la comunidad o del vecindario, hasta partidos políticos o representaciones de coordinaciones de movimientos políticos o esfuerzos políticos, porque estas personas sin eso no son nada, no son nadie, y lo único que quieren es ese poder para validarse. Entonces empiezan unas prácticas de sometimiento, de agresión, de violencia, de contradicción, que dentro de los progresismos y las izquierdas no deberían tener cabida, pero hacen parte de este sistema de política podrido, podrido donde la gente se acostumbra y piensa que hacer política consiste en mentir, en pisotear a los compañeros, en guardarte la información y además Claro. en creerte el jefe superior jerárquico que maneja información a conveniencia y además que debe ser elegido para poder mandar y ser el mandamás y la sede mucho poder, no de representación que es legítimo, pero de ese poder que vemos en partidos políticos, por ejemplo, como ADN, de poder permanecerse, poder quedarse en el gobierno, en el poder ejecutivo, llegar al poder legislativo con una mayoría. Y así mucha gente en todos los partidos políticos de los cuales la Revolución Ciudadana no se salva, no se salva. Pero lo que vamos es que necesitamos reconstruir estas izquierdas, estos progresismos, desde la consistencia, la coherencia y la decencia del ejercicio y de la práctica de la política. Y parece ser en el Ecuador de ahora que eso es un pecado, que es un pecado ser consistente y coherente, que es un pecado llamar un poco a la reflexión, al análisis de los datos contrastado, fijarnos en las mentiras de los datos que nos dio el presidente en su informe a la Nación sobre reducción de violencia, sobre creación de empleos, sobre reducción de femicidios, cuando la gente vive totalmente lo contrario Ujú. en su vida diaria. Entonces tenemos ese discurso y nos llaman a fijarnos en los zapatos, la marca y cuánto cuestan los zapatos. Y además las personas reflexionarán que si el presidente tiene esos zapatos, son zapatos que vale la pena ponerse y estar de moda y que hay que estar a la moda porque eso es lo importante. Y perdemos la esencia de lo que significa que la gente tenga trabajo, ingresos, que no le permiten solamente comprar pares de zapatos para sus hijas o sus hijos, sino comer, Claro. la garantía de derechos. Y creo que la disputa también de las narrativas, de los relatos, es de la comprensión, de la educación, de la capacidad de las ciudadanas y los ciudadanos de hacernos responsables de nuestro rol, que es politizarnos. Y no politizarnos debatiendo los zapatos o la primera dama, politizarnos qué es lo que significan las izquierdas, Claro. en qué consisten los progresismos, qué significan los centros y cómo yo, como ciudadana, me puedo ubicar en toda esta arista de posiciones políticas que presentan programáticamente propuestas para el poder ejecutivo y legislativo. Ujú. Lo mismo puedo decir sobre la derecha, además, ¿no? Que la derecha también bien podría presentarse y ganar sus adeptos y también, obviamente, la privatización, los sistemas neoliberales, etcétera, El etcétera. problema de la Pero no derecha tenemos eso.